El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 12, del versículo 1 al 8. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y ustedes entenderían estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que Él es el Señor del sábado. Así como en estos tiempos, ¿cuántos protestantes siempre están haciendo muchas críticas, sobre todo críticas a la Iglesia Católica? Pero si supieran que la palabra que Jesucristo nos da a conocer nos hace libres en la verdad. Pero hay muchos que protestan por no querer ver las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado a conocer. Jesucristo mismo lo dice: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Jesucristo mismo lo dice en las Santas Escrituras. Pues sus discípulos tenían hambre y estaban pasando por los campos donde había trigo, y era un día sábado, y comenzaron a desgranar espigas y a comerse, porque tenían hambre los discípulos de Jesucristo. Pues por ahí también estaban unos adversarios que siempre estaban queriendo hacer a Jesucristo caerle en trampas con las preguntas que le decían estos fariseos. Dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Y Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David? Un día sábado tenía hambre él y su gente, pues entraron a la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que le estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. Pues la casa de Dios es donde ahorita tenemos nosotros los católicos. La casa de Dios es la única donde Jesucristo fundó. Y no es cualquier casa donde habita un hombre común en estos tiempos. La casa de Dios es donde se da culto, adoración, proclamación. Se da gracias
en la casa de Dios y solamente no tiene la Iglesia Católica que nosotros celebramos. Los católicos, ¿dónde están? Reservados siempre los sacramentos, reservado la Santa Eucaristía, donde está Jesucristo mismo, ofreciéndonos su cuerpo y su sangre para todos sus hijos, que siguen sus enseñanzas, que siguen siendo hijos de la luz, que cumplen siempre su voluntad. Jesucristo mismo lo hizo ver a estos fariseos incrédulos que no creían lo que Jesucristo enseñaba, pues le querían hacer siempre una trampa a Jesucristo. Porque estos fariseos, como en estos tiempos de hoy, buscan la manera, ¿cuántos hombres y mujeres buscan la manera de criticar a la Iglesia? Que los días sábados no es el día del Señor, la cena del Señor. Nosotros los católicos, perseverantes, pues lo celebramos los días domingo. Pero el Señor Jesucristo mismo lo dice, que Él es dueño del día sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pues a Él no lo podemos hacer caer en trampas como los fariseos, de una manera increíble. Tratan de desvirtuar las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado especialmente, pues los protestantes, los que protestan siempre en no querer ver las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado a conocer. Pues aún así Jesucristo enseñándoles que lo que hizo David en aquel día de entrar a la casa de Dios y comieron el pan que era ofrecido a Dios, pues estaba prohibido para que ellos comieran, ellos con toda su gente, que es David y toda su gente que habían entrado porque tenían hambre. Pues Jesucristo mismo lo dice. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Pues no hay culpa. Si hay alguien que está haciendo algo, ya sea una labor, ya sea que tenga hambre, como este ejemplo que lo está poniendo Jesucristo, David y sus gentes que entraron al templo y siendo sábado habían realizado lo que estaba prohibido en aquellos tiempos, ya que los fariseos trataban la forma y la manera de cómo criticarlo y hacerlo quedar mal a Jesucristo. Pero Jesucristo conocía sus intenciones, así como nos conoce en estos tiempos nuestras intenciones, que buscamos la manera de cómo persuadir, hacer un lado las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Cuántos de nosotros estamos confundidos cuando no leemos las Santas Escrituras o cuando no escuchamos las Escrituras que Jesucristo nos ha dado a conocer para toda la humanidad? Pero pocos son los que acogen en su corazón, pocos están dispuestos a acoger a Jesucristo en su vida, en su familia, en su ciudad, en su país. Jesucristo mismo lo dice, yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, si entendieran estas palabras, lo dice Jesucristo, pero no entienden los fariseos, como en estos tiempos también hay muchos fariseos
Y somos muchas veces fariseos porque no queremos entender. Tenemos oído, pero no sabemos escuchar. Nos ponemos sordos, incrédulos, porque queremos escuchar lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Pero Jesucristo mismo lo dice. Quiero misericordia, no sacrificios. Misericordia, ¿qué dice Jesucristo a nosotros? Misericordia, quiere misericordia, que tengamos compasión con el prójimo. Si para ellos en esos tiempos era prohibido comer o trabajar, no era delito o no era pecado comer en ese momento porque tenían hambre. Sus discípulos de Jesucristo que comenzaron a desgranar en ese instante. Porque el hambre no entiende de sábado. Estando más aún ahí Jesucristo. Que Él es el Hijo de Dios. Él es dueño del tiempo. Él es dueño de todo lo que hay aquí en la tierra. Jesucristo misericordioso nos pide misericordia para el prójimo y no sacrificios. Sacrificios muchas veces podemos hacer, pero si no lo hacemos de corazón, ¿qué es más importante? La misericordia. Pues Jesucristo lo conoce, lo sabe, lo más íntimo de nuestro ser, y no le podemos engañar, así como estos fariseos trataron de alguna manera de hacerle caer en trampa a Jesucristo, con sus malas intenciones siempre. Así en estos tiempos tenemos malas intenciones de hacer quedar mal a la Iglesia católica, a la Iglesia Santa que Jesucristo ha fundado, su única Iglesia. Pues nos pide misericordia, compasión al prójimo. No pide sacrificio Jesucristo. Nos dice, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Pues si conociéramos a Jesucristo, no condenarían o no juzgaríamos al prójimo lo que está padeciendo o sucediendo en ese instante en su vida. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no condena al hombre. Tiene misericordia, compasión. Si tuviéramos nosotros esa mirada de corazón de Jesucristo, miraríamos de esa forma a los demás. Tuviéramos compasión al prójimo. Ya que muchas veces en estos tiempos vemos y lo único que hacemos es, increíblemente, juzgarlo, condenarlo y no llevarlo más bien hacerle entender con nuestra compasión y misericordia de enseñarle el camino que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Si tuviéramos un corazón como Jesucristo, no miraríamos, no condenaríamos de esa forma a quienes están sin culpa. Por eso Jesucristo nos habla siempre con ejemplos y parábolas, porque somos muchas veces increíblemente duros de corazón. Tenemos oídos y no queremos escuchar, tenemos ojos y no queremos mirar, vemos sus milagros, vemos todo, en todo tiempo, pero no queremos aceptar las enseñanzas de Jesucristo, queremos hacer los que nos viene en gana. Por eso nos va siempre mal en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia. Jesucristo no impone su amor,
Él se da a conocer. Tiene misericordia. Él más bien busca a los pecadores, a los que no conocen su palabra de Jesucristo, pues Jesucristo se da a conocer con todo su amor. No hay que juzgar y condenar a los que no tienen culpa, porque Jesucristo pide misericordia y no sacrificios, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén.